En este canal nos dedicamos a traer herramientas para programadores y gente que se quiere iniciar en la programación para que sean más rápidos programando, tengan mejores resultados y aporten valor desde el minuto cero. Ya hemos visto muchas veces cosas para mejorar el código. También últimamente estamos viendo un avance significativo en la generación de imágenes y de vídeo. Y esto también lo aplicamos como programadores en nuestros productos para que tengan vídeos de calidad y podamos hacer un workflow completo de inicio a fin para presentar un producto, venderlo y que ese producto tenga imágenes y cosas de calidad. Dicho esto, ya lo hemos visto muchas veces cómo generar vídeos, imágenes y utilizarlas, pero siempre lo hemos tenido que hacer de una forma externa y eso se termina a partir de ya mismo, porque acaban de sacar un MCP que conectado a Claude o a donde tú quieras nos va a poder generar imágenes, vídeos, lo que queramos sin salir de nuestra herramienta y nos va a ayudar a complementar esa aplicación que tanto estamos haciendo, que queremos que tenga ciertas cosas, ciertos elementos. Lo vamos a poder hacer todo desde el chat sin salir, que es lo que nos gusta a nosotros. Así que sin enrollarme más, te voy a decir que en este vídeo vas a ver cuál es ese MCP, cómo instalarlo. Atento porque te voy a enseñar a instalarlo no solo en Claude, sino en cualquier agente que utilices en la terminal, ¿vale? Muy sencillo y vamos a ponerlo a prueba. Vamos a ver qué genera, cómo lo genera y si tiene utilidad o no para incluso hacernos las miniaturas de los vídeos. Vamos a verlo más adelante, a ver qué es lo que sale. Si te interesa, quédate que empezamos ya. Hola a todos, mi nombre es Edu, bienvenidos a mi canal de tecnología, donde hablamos, como ya he dicho, no solo de tecnología, sino también de cosas muy enfocadas a la programación. Podéis seguirme en mis redes sociales, que las estoy activando estos días y pues me gustaría que viese que me seguís, me haría mucha ilusión. También he creado un Discord, el que le prometo echar más horas y en el cual os dejo aquí el enlace y podéis entrar y a ver si hacemos un poquito de comunidad. Dicho esto, vamos a empezar con el vídeo y es que hoy quería traeros este MCP tan especial que viene de la mano de Hicefield. Sí, ya habéis escuchado hablar de Hicefield, que es la página web por excelencia para generar imágenes, vídeos e infinidad de recursos. Pues ahora han sacado algo para los programadores, han pensado en nosotros, han sacado un MCP, no solo eso, también han sacado un CLI para escribir por la línea de comandos y una skill, ¿vale? Han ido con todo. Y esto, amigos, como ya he dicho, nos va a ayudar un montón para programar. Si no sabéis a estas alturas de la película lo que es un MCP, ya tengo un vídeo hablando de eso. Pero para explicarlo rápido, simplemente es una herramienta que nos ayuda a conectar con APIs externas. En este caso sería la API de Hicefield. También puedo hacer un vídeo explicando lo que son las skills y cómo usarlas bien, pero eso si os interesa dejármelo en los comentarios porque no es el tema de hoy. El caso, voy a enseñaros cómo instalar esto y vamos a ver casos prácticos de uso. Vamos al ordenador. Pues amigos, vamos con la instalación. La instalación es muy sencilla, vamos a Hicefield y vamos al apartado de MCP. Aquí lo que haremos, bueno, vais a ver tres cosas diferentes: el CLI, el MCP y la skill. Ya tengo vídeos hablando de esto en el canal, ya sabéis lo que es un MCP. CLI es para la terminal de comandos, ¿vale? Y las skills son habilidades. También puedo hacer un vídeo sobre las skills para explicarlo, pero eso no es el caso de hoy. El caso de hoy es que vamos a ver qué instalamos. Entonces yo os voy a enseñar diferentes formas de instalarlo en diferentes sitios, porque no todo el mundo usáis lo mismo. Por ejemplo, si usáis la aplicación de Claude, iremos a instalar su MCP. Aquí ya nos avisa que si usamos Claude Code o Codex, usemos el CLI, ¿vale? Pero vamos a verlo en la aplicación de Claude. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a copiar esto de aquí, donde está el enlace este, y vamos a ir a Claude. En Claude vamos a venirnos aquí, vamos a ajustes, y en ajustes tenemos que ir en conectores. En conectores vamos a añadir uno personalizado, y aquí le ponemos el nombre, Hicefield MCP, y le copiamos la URL que hemos puesto. Añadimos, y ahora, importante, nos tenemos que loguear. Vamos a darle a conectar, dejamos que cargue, aquí pulsamos en Allow, y nos dice de abrir Claude, y ya está. Ya estamos conectados. Esto es porque ya estaba logueado en Hicefield. Ya veis qué sencillo ha sido. Entonces, si yo me vengo ya aquí y creo un chat nuevo con Sonnet, que si no se me acaban los tokens, y le digo, créame una imagen de un mono saltando a la comba. Utiliza el MCP de Hicefield. Y aquí nos aparece esto, que es ya de Hicefield, y le vamos a dar a permitir, y de hecho yo le voy a dar a que la permita
todas las veces que salga, me lo permitirá. Y como veis, aquí nos sale ya la interfaz integrada de Highfield, que es la misma que si tú vas y generas una imagen, pero lo tienes aquí dentro de Claude. Como veis, me ha generado la imagen, esto no tiene nada que ver con la programación, pero para que veáis que ya está integrado, ¿vale? Y aquí me sigue preguntando por permisos, vamos a darle a permitir siempre, porque es lo que quiero. Pero vale, ya lo tenemos integrado. De hecho, me lo ha hecho 2 veces, no sé por qué. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es integrarlo en herramientas como Claude o OpenCode, que sé que muchos sois programadores y lo usáis. Entonces, nos vamos a la terminal y vamos a venirnos, antes de ir a la terminal, importante, vamos a venirnos aquí, al CLI, y vamos a copiar este comando de aquí. Esto es un npm install de la dependencia de Highfield, ¿vale? Entonces, vamos a darle a instalar, el /g hace que se instale de forma global. Una vez instalado, aquí ya nos está sugiriendo para ver la versión, no sé yo si con esto iba a funcionar, lo que vamos a hacer es loguearnos. Puede ser que no lo pille... Ah, pues sí que lo ha pillado. Ah, no lo ha pillado, me dice que reinstale. En vez de reinstalar, vamos a cerrar la terminal y la vamos a volver a abrir. Podemos recargar también de otra forma, pero bueno, cerramos terminal. Ponemos el mismo comando, como veis, ahora ya me sale verde. ¿Por qué me pide que reinstale? Vale, si no os funciona como a mí, tenéis que hacer la instalación con este flag de aquí. Esto es porque yo lo tenía desactivado, porque sí que hay muchas maneras de que te puedan hackear si tienes los scripts activos, y por defecto lo tenía como ignorado. Así que ignore scripts en false y así ya no tenemos ningún problema. Lo ejecutáis y ahora sí que nos puede loguear. Vamos a darle aquí y ya nos deja loguear, ¿vale? Y aquí nos sale la pantalla de login, conectamos y ya estamos autorizados. Entonces podemos cerrar esto y pasar al siguiente paso, que es añadir la skill. Ahora que ya tenemos en la línea de comandos, ahora podemos añadir la skill a cualquier agente que utilicemos para programar. Entonces le digo que sí, y esta es la típica asignación de skills, ¿vale? Yo voy a seleccionarlas todas, fijaos que tenemos para generar imágenes y vídeos, para el tema del marketplace, para el product Photoshop, Soul ID, o sea, esto es para entrenar un carácter, esto puedes entrenar un carácter personalizado y luego utilizarlo, ¿no? Usar siempre la misma persona. Y selecciono todos y como veis, aquí me va a instalar de forma universal para todos estos agentes, ¿vale? Anti-Gravity, Codex, Cursor. Yo en lo personal uso OpenCode, pero también si usaseis Cursor, aquí está. ¿Qué me dices? Oye, quiero para Claude, porque también lo vamos a usar en Claude. Pues lo seleccionamos con un espacio. Quiero para OpenCloud, me sirve. Quiero para Hermes, también me sirve. Para Juni, tenemos un vídeo en el canal, me sirve. Para lo que queráis, ¿vale? No me enrollo más. Le dais a Enter y aquí te pregunta que si quieres instalarlo por proyecto o de manera global. Si instaláis en el proyecto, será solo en el proyecto en el que estéis trabajando, pero en mi caso prefiero de manera global y así lo utilizo siempre. Como no, le voy a dar con Symlink, ¿vale? Y le digo que sí. Aquí ya me dice el resumen de lo que hemos seleccionado y le voy a dar que yes. Y ya está, tenemos la skill instalada con el CLI, podemos utilizarla ya en cualquier agente que queramos. Así que si yo me voy a Claude, aquí en Claude ya podemos hacer el /skills y bueno, yo tengo muchas skills, ¿no? Pero unas de ellas son las de Highfield, ¿vale? Están aquí creadas y ya las va a usar si pongo barra y el nombre de la skill o si le digo que utilice esas skills. Entonces, ahora lo que vamos a ver es un caso práctico de verdad, que es a lo que venís, un caso que nos sirva a los programadores. Ya he explicado todo el rollo de cómo instalarlo. Pues bueno, me he preparado aquí un prompt muy sencillo. Quiero que me construya una landing page para un developer ficcional, ¿vale? Llamada Bug Pilot. Bueno, aquí un poco lo que quiero que haga la landing page es muy básica. En vez de landing page puede ser lo que queráis, ¿vale? Que últimamente estoy haciendo mucho contenido de landings, pero no es necesario. El caso importante, le digo que utilice el MCP de Highfield y le digo que con esto genere toda la estética de la página, ¿vale? Esto es lo importante y lo que va a marcar la diferencia de antes a ahora. Y si nos damos cuenta, ¿vale? Aquí ya lo está haciendo en vivo y en directo, está utilizando la skill de Highfield para generar. Entonces, bueno, aquí está haciendo de todo. Vamos a dejar que trabaje Claude, que nos encanta, mientras nosotros nos tomamos unas caipiriñas y vamos a volver con el resultado. Y después de estar aquí generándolo con Cloud Code, vamos a venirnos aquí, y es que quiero que veáis, ya me ha hecho esta landing. Y ojito, aquí tiene cosas interesantes, como veis, el vídeo de fondo está autogenerado, ¿vale? Se nota, tampoco es que sea un vídeo muy especial, podría haberle pedido algo mucho mejor. Y como veis, pues aquí tiene Star Free Trial, tal, no sé qué, tiene la estética que le he pedido y está utilizando imágenes autogeneradas, ¿vale, chicos? Esto mola mucho porque ya nos ahorra el camino de generarlas también por otro lado y está todo compactado en el mismo proceso. Esta es la landing que me ha generado. Obviamente se pueden hacer mejores landings, de hecho esto se puede combinar con una cosa que ya expliqué
para hacer landings también con Highfield, que lo veréis aquí en la pantalla, tenéis el vídeo ahí arriba, pero bueno, si lo complementamos ya sería espectacular. La cosa es que ya lo tenemos creado. Y es que ahora voy a probar otra cosa que no sé si va a funcionar, y es que en Highfield puedes subir fotos de tu cara y generar como una especie de personaje. Aquí mismo me veis así, con la manita levantada, este soy yo, y quiero intentar a ver si en el MCP puedo hacer una miniatura usando mi cara. No sé si voy a poder, pero vamos a intentarlo. Me vengo a Claude y voy a crear un contexto nuevo, ¿vale? Porque no nos interesa el de la landing. Y le voy a decir, necesito que crees una miniatura usando las skills de Highfield. Deberás usar un custom character que he creado, es el único que hay, y que sea una miniatura moderna donde salga el character, los logos de Highfield y de Claude, y aquí doy más indicaciones. Le pongo unas indicaciones de la página que hemos creado de Bugpilot para que me ponga un poco de fondo. No sé si esto lo va a coger, no tengo ni idea si va a funcionar, la verdad. Así que vamos a esperar a ver qué genera. Y después de 2 minutos, tampoco ha sido más, aquí me ha generado 3 thumbnails que vamos a ver cómo han salido. Aquí tenemos la primera, es horrible, pero sí que ha cogido el personaje, porque en teoría soy yo, pero es horrible. Vamos a ver la segunda, quizá tendría que especificar más. Fíjate, aquí sí que me ha cogido mejor la cara, pero claro, como miniatura no tiene lo suyo. Vamos a coger la tercera. Aquí tengo barba, aquí tengo barba. Vale, voy a probar un prompt más específico para miniatura y voy a ver si me hace algo mejor. Me muero de la risa. Vamos a ver, vamos a ver. Vale, y después de otros 2 minutos vamos a ver el resultado. Bueno, quizás estoy haciendo algo mal. Y esto sería todo lo que podemos hacer con la herramienta. Como veis, ha salido un poco trucho el tema de la miniatura, pero he visto otra gente que sí que lo ha podido conseguir y que tiene buenos resultados. Quizá no estoy usando bien el modelo, quizá no he entrenado bien mi cara, porque sí que es verdad que ponía que había que subir 20 imágenes de calidad y subí 10. ¿Vale? La mitad, soy culpable de ello. O quizá no estoy lanzando bien el prompt. Pero como veis, no ha cogido bien mi cara y al final el resultado ha sido una miniatura que no me ha gustado. Dicho esto, ya hemos visto las pruebas, ya hemos sido realistas. Espero que os haya funcionado y que os sirva de algo. Recordaros que tenéis un enlace en la descripción con un descuento exclusivo. Y muchas gracias por haber llegado a esta parte del vídeo. Si has llegado aquí, comenta la palabra patata, ¿vale? Solo tú y yo lo sabremos. Nadie más quedará entre nosotros. Y no me enrollo más. Muchas gracias por verme y por el apoyo que estoy recibiendo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra.